Mi intervención el día de hoy con respecto al garantismo versus punitivismo o viceversa va a, digamos, a cimentarse en función de cómo lo vemos, cuál ha sido el desarrollo histórico y cómo aplicarlo en la práctica, digamos, forense. Efectivamente, desde la perspectiva del abogado litigante, queremos cimentar y cómo plantear aquello más allá de los elementos dogmáticos que se puedan establecer, pero cómo efectivamente en la parte procesal y constitucional estos tienen un asidero y pueden enfrentar al punitivismo. Partiendo de aquello y también de nuestro postulado, desde el postulado garantista que obviamente nosotros tenemos y también desde la perspectiva del finalismo, en el cual adscribimos con respecto a la escuela de derecho penal que nosotros partimos, voy a permitirme compartir una presentación y ser lo más conciso posible para no cansar, digamos, a los amigos y amigas que entiendo yo están desde muy temprano aquí participando y acompañándonos. Entonces, me permito compartir, no sé si se visualiza mi presentación, me parece que sí, ¿no? Sí, ya lo podemos ver. Efectivamente, mi tema es el punitivismo y garantismo, cuál lleva la ventaja. Ahora, voy a comenzar por algo que al parecer no tendría nada que ver, pero tiene que ver mucho con respecto al derecho, porque el derecho es una ciencia o un saber social que efectivamente tiene que estar inserto o está inserto en una realidad social. Entonces, ahora que estamos con el tema de las Olimpiadas que recién terminamos, justamente esta deportista ecuatoriana que ganó el corazón de los ecuatorianos decía esto, o le decía lo siguiente el 12 de agosto: la calle no da nada, sino el deporte, cambia muchas vidas, les animo a practicarlo. Yo me quedaré con esta primera frase, que la calle no da nada y de alguna manera el deporte cambia las muchas vidas. Entonces, quiero que recordemos esta frase y al final yo les diré por qué efectivamente la coloqué aquí. Bien, voy a comenzar con lo trillado y lo obvio. Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto siempre lo usamos en los tribunales de justicia, lo usamos en los foros. Sin embargo, muchas de las veces termina siendo letra muerta. ¿Qué dice el artículo 1? Vivimos en un Estado constitucional de justicia y de derechos y este es el Estado sobre el cual se guía el Ecuador. Es lo trillado, es lo obvio. Estoy seguro que muchos de nosotros y nosotras utilizamos esto en las audiencias y claro, en las sentencias es un elemento sacramental y que está cimentado en, digamos, de alguna forma. Entonces, partiendo del Estado constitucional de justicia y de derechos, el deber ser sería, obviamente, que este se cumpla en la práctica, cuestión que en el ámbito ya del debate que hemos escuchado aquí no se visualiza o no se cristaliza en el marco de lo que se ha planteado. Ahora bien, nuestra constitución de Montecristi 2008 es una constitución eminentemente garantista. Aquí yo no voy a entrar en mayor discusión o debate. Esto, digamos, es una posición mayoritaria que se maneja en el país. Y claro, seguramente Damián es, digamos, una de las personas más autorizadas para hablar con respecto a nuestra constitución y en ese sentido está claro que nuestra constitución visualiza al tema de la dignidad humana, visualiza que esta dignidad humana debe estar cimentada en políticas públicas por parte del Estado que le den precisamente al ser humano o al ser, digamos, a la persona un buen vivir. Bajo ese marco es que la parte dogmática, como también la parte orgánica del Estado constitucional de justicia y de derechos, debería, digamos, visualizarse o cimentarse en el Estado ecuatoriano. Abundando y siendo repetitivo en lo que planteé inicialmente, yo y también cansino, está claro que esta constitución garantista cimienta los derechos y garantías, derechos fundamentales que están no solamente representados en la Constitución de la República del Ecuador, sino también en el bloque de constitucionalidad con respecto a lo que refrenda en torno a instrumentos internacionales de derechos humanos. Y claro, la Constitución de la República del Ecuador es un instrumento jurídico, una ley viva, que nos permite limitar el desbordamiento del poder. Y no solamente en el ámbito del poder punitivo, sino en todas las, digamos, abusos que podría tener el poder y para que ellos se han generado las garantías jurisdiccionales y de alguna forma la parte dogmática está más, digamos, cimentada, fortalecida que la del 1998 y en este sentido el bloque de constitucionalidad del que hablaba recientemente. En ese sentido también está claro, para redundar un poco más, como digo en mi diapositiva,
¿Qué pasa con el garantismo penal? El garantismo penal obviamente está establecido en varios artículos de nuestra Constitución y podemos visualizarlo en el artículo 1, en el artículo 11, en el artículo 76, 75, 77, 78, 195, 424, 425. Cimentado, digamos, de alguna manera, me falta por ahí el 66. Cimentado de alguna forma cómo podemos visualizar, entender y también desarrollar el marco conceptual del garantismo penal. Entonces, el garantismo penal en nuestra Constitución está representado, está establecido y obviamente en la práctica forense, en la práctica procesal, desde el juez, desde el fiscal, del abogado litigante, esto debe ser tomado en cuenta siempre para la toma de decisiones. Bien, hasta aquí hemos hablado del deber ser, obviamente, de lo que significa el garantismo y cómo debe ser establecido o cómo fue conceptualizado a partir de la Constitución de Montecristi 2008. Y claro, después de la Constitución de Montecristi tocaba sentar normativa a una norma infraconstitucional en diferentes ramas del derecho. Y uno de estos, obviamente, es el derecho penal. Entonces, el garantismo penal que está refrendado en la Constitución de la República del Ecuador, ¿no es cierto?, norma suprema, debe estar representado en la norma infraconstitucional, en este caso el COIP. ¿Y por qué precisamente nace el COIP en función del garantismo? ¿No es cierto? Nace porque también aparecen nuevos tipos penales que en función del bien jurídico tutelado, que son bienes o derechos fundamentales más importantes como tal, no son todos los que deben estar protegidos por el derecho penal, aparecen los de lesa humanidad, los de graves violaciones de derechos humanos y delitos de género que de alguna manera el Código Penal anterior no los normaba. Y sí, tenemos en la parte especial del Código Penal, el COIP, ya la tipificación de los delitos de lesa humanidad, de las graves violaciones de derechos humanos y también delitos de género que son importantes, ¿no? Esto contrario al Código Rocco, al Código fascista que era tomado en 1930 en Ecuador, digamos, como referencia del Código Italiano y también el Código Napoleónico de 1890 y pico, que de alguna manera representaba todavía la visión causalista de un Estado legal de derechos y no un Estado constitucional. Y claro, nosotros lo que esperábamos es que se establezca un nuevo código que represente el derecho penal de acto versus el derecho penal de autor o el derecho penal del enemigo. Esto es lo que esperábamos, ¿no es cierto?, en el deber ser. Sin embargo, ya en el ser esto no ocurre. Ahora bien, en el 2009, Zaffaroni, Ramiro Ávila y Álvarez Alcíbar establecen un anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, que se entendía era aquel que iba a ser, digamos, la base fundamental para nuestro nuevo Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, eso en la práctica no pasa porque la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, el 14 de diciembre de 2013, presenta ya el proyecto del Código Orgánico Integral Penal, dejando de lado toda la visión que la academia, que la sociedad y las organizaciones de derechos humanos, representados en esta propuesta del 2009 de Zaffaroni, de Ávila y de Álvarez Alcíbar, estaban establecidos. Entonces, nuestros politiqueros, como siempre, toman una decisión distinta y claro, fuera ya digamos, de un análisis académico y desde el saber del derecho propio del ámbito penal, no se toma en cuenta y la Comisión de Justicia y Estructura presenta un proyecto a la Asamblea Nacional que obviamente representa un código que es enmendado desde varias perspectivas y que, claro, decía el doctor Ramírez, tocaba un texto muy importante inclusive de Ramiro Ávila, cuando habla del Dios Llanos, de este Dios de dos caras, nace un código orgánico integral penal con dos caras, en donde principalmente el punitivismo termina por imponerse. Sin embargo, en la práctica, nosotros sí podemos, y ya lo voy a desarrollar, hacer que la parte garantista tenga también su vigencia y de alguna manera enfrentar esa visión punitivista que existe aquí, que obviamente es necesaria entenderla y tenerla. Entonces, ¿qué pasa después de todo el trajinar político de la Asamblea Nacional? Obviamente, el 10 de febrero del 2014 se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, entra en vacatio legis y entra, digamos, ya como vigencia un domingo 10 de agosto del 2014, entra en vigencia. Ahora, ¿qué ha pasado con este código en el devenir histórico del último, digamos, momentos sociales, políticos y económicos del país? En primer lugar, en esa época, la ex ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos presenta el Código Orgánico Integral Penal bajo
este planteamiento. Dice, el derecho penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del Estado, cuya finalidad no es únicamente la tipificación de conductas que lesionan bienes jurídicos, sino que contiene y reduce el poder punitivo, garantizando la hegemonía de un Estado constitucional de justicia y de derechos. Vean qué bonito, se escucha, se lee, y así supuestamente se presentaba por parte del poder político en ese momento, hegemónico podríamos decir, al nuevo COIP. Un COIP que dice, voy a limitar el poder punitivo del Estado y claro, a través del derecho penal. Entendamos el derecho penal de tres perspectivas, lo dice Zaffaroni y lo dice la doctrina, ¿no es cierto? El derecho penal no es solamente la ley penal, el derecho penal es el poder punitivo que está representado en la fiscalía, que está representado en la policía y obviamente el derecho penal también es ley penal, el Código Orgánico Integral Penal, pero también el derecho penal es dogmática penal que es fundamental para el tema de la contención del poder punitivo y que está establecido en nuestro COIP. Ahora bien, frente a esto, ¿qué es lo que ha pasado con el COVID en estos 10 años? En primer lugar, la propuesta inicial de la Academia, organizaciones de derechos humanos y la sociedad no calaron, como había mencionado, y hemos tenido un Código Orgánico Integral Penal que desde el 2014 hasta ahora se ha reformado en 72 ocasiones. Yo por eso casi nunca compro un Código Orgánico Integral Penal porque sé que cada año se va a reformar, entonces es preferible no comprarle en físico para no gastar papel y que los árboles no se gasten más árboles, porque siempre va a estarse reformando este código en función de la realidad social. Y hoy en el país se encuentran también dentro de la Asamblea Nacional 70 propuestas de trámite a la reforma del código, reformas de distintos artículos del Código Orgánico Integral Penal. Entonces vean ustedes, hay el nacimiento de un código con mucha ilusión, pero que siempre estuvo en cuidados intensivos, siguen con cuidados intensivos y muchas de las intervenciones quirúrgicas del código, entre comillas, obviamente han discapacitado a nuestra normativa orgánica integral penal. Bien, entonces es necesario en esa perspectiva de lo que planteaba inicialmente, bajo la línea del garantismo en la Constitución, el garantismo penal ya sentado en el Código Orgánico Integral Penal, ¿es necesario establecer el punitivismo en un Código Orgánico Integral Penal? La respuesta es clara, sí. Hay que establecer el poder punitivo, porque el poder punitivo, digamos, es la habilitación que tiene el Estado para ejercer el monopolio de la violencia. Y claro, este también debe ser limitado. Entonces, el punitivismo, si le coloca usted en el Código Orgánico Integral Penal, debe tener su contraposición con el garantismo que lo limita. ¿Para qué? Para que este no se desborde y obviamente el punitivismo va a actuar solamente cuando sea necesario en función de los bienes jurídicos protegidos y tutelados subsidiariamente, como ha dicho Roxy. Ahora, ¿qué es esto de los bienes jurídicos tutelados subsidiariamente? No todos los bienes jurídicos deben estar tutelados o protegidos por el ámbito del derecho penal. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del patrimonio y la propiedad, no todo incumplimiento de contrato puede ser estafa, sino también tiene usted la vía civil. Entonces, aquí nace la perspectiva del carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal y la mínima intervención penal, que nuestra digamos que lo plantea la Constitución, pero también en distintas sentencias la Corte Constitucional ha dicho, vea, el derecho penal es fragmentario y subsidiario. Juez, fiscal, si usted va a determinar si es un acto, digamos, es delito o no es delito, primero verifique si este está enmarcado dentro del derecho penal o si no hay otras ramas, aplíquese otras ramas del derecho penal. Eso es la protección subsidiaria del derecho penal y fragmentario. Y claro, en este sentido, el punitivismo va a ser más limitado. Y hay que tener claro otra cosa, el punitivismo siempre va a ser irracional. El punitivismo busca venganza, el punitivismo busca prisión. Y en ese marco el garantismo va a ser todo lo contrario. Por eso cuando Ramiro Ávila digamos, menciona en su libro, digamos, en su artículo del Dios Llanos, dice, este es digamos, un Dios de dos caras que efectivamente se contrapone. Por otro lado, ¿cómo se divide el COIP? Bueno, el COIP tiene una división en el ámbito de la integralidad de la ley. Se divide en cuatro partes que son fundamentales para la práctica jurídica, digamos, para el libre ejercicio y para, digamos, ya en el ámbito de la administración de justicia y los operadores como tal. En primer lugar, tenemos la parte dogmática o la parte general, ¿no es cierto? En donde se establece los principios del derecho penal, se determina las categorías dogmáticas del delito, donde entendemos cuál debe ser el tema de concurso ideal, concurso real, el tema de la jurisdicción, el tema de la competencia,
conexidad, el fin de la pena, etcétera. Y esto obviamente será aquel que guía el resto de partes del Código Orgánico Integral Penal. En segundo lugar, tenemos la parte especial, donde está en el catálogo de delitos, que obviamente va a vislumbrar va a establecerse más bien bajo el principio de legalidad taxativa. Luego tenemos la parte adjetiva o procesal, que está incorporada también en el código, y por último tenemos la parte de ejecución de penas, es decir, un código que se divide en 4 partes y que siempre debemos tomar en cuenta para la aplicación práctica en el ámbito penal. Ahora, ¿para qué sirve cada parte? La parte general, la parte general, yo le digo que siempre es la luz, ¿no? Esa luz que donde están los principios y que guían el resto del derecho, digamos, o el proceso penal. Entonces, en la parte general usted se va a encontrar varias cuestiones, como el tema de la mínima intervención penal, el tema de la interpretación, el tema de los derechos del procesado, los derechos de la víctima, la cuestión de la finalidad de la pena, el tema digamos, de la distribución del poder punitivo como tal y el ejercicio propio ya del garantismo penal y cómo también vamos a tener el asentamiento de la parte constitucional. En la parte especial, ¿qué consolida la parte especial? Los tipos penales, pero estos tipos penales permiten vislumbrarse en 3 aspectos. Primero, la legalidad o el principio de garantía o la función de garantía. Entonces, el de legalidad me va a permitir entender cuáles son los delitos que obviamente son tipificados y sobre cuáles me pueden sancionar. Los comportamientos penalmente relevantes que cumplen una función ya política o estar relacionado con la política en función de tipificar las penas tipificar los delitos y por último motivadora en donde se supone que este ámbito o el tipo penal motiva a no delinquir, que en la práctica no pasa. La parte procesal obviamente está guiada principalmente por el debido proceso y por último la ejecución que tiene que ver con la finalidad de la pena y la rehabilitación. La finalidad de la pena con respecto digamos, al ámbito de la persona reinsertarse a la sociedad. Bien, pero ¿qué ha pasado en el ser? Yo hablo del deber ser. En el ser, obviamente, el punitivismo ha buscado el castigo como libertad, el garantismo, obviamente, ha planteado lo contrario. Sin embargo, hay un expansionismo penal que ha creado nuevos delitos, derecho penal simbólico, se ha violado la proporcionalidad de las penas y hay un estado legal que se impone. Entonces, tenemos muchos discursos garantistas, tenemos muchos discursos que todo está bien y que en los tribunales todo debe mejorar y tenemos que aplicar la norma constitucional y el principio de mínima intervención penal. Sin embargo, en la práctica no pasa esto y sigue imponiéndose el estado legal. La irracionalidad gana y claro, intervienen los medios de comunicación que son aquellos que también condenan más pesos, más presos, no hay rehabilitación y hay una especie de cadena perpetua porque una vez que usted entra al sistema penal no va a poder salir de aquello porque cuando sale a buscar trabajo, la persona que a usted le va a pedir trabajo le va a decir no le doy porque usted de alguna manera estuvo preso o tuvo un proceso penal, así se ha confirmado su estado de inocencia. Bien, no todo está perdido, pues la Constitución y el COIP son armas, digamos, que tenemos o herramientas para defender el garantismo. Entonces, yo les decía inicialmente la parte dogmática de la Constitución de la República del Ecuador me permite entender que un Estado constitucional de justicia y de derechos establecido en un artículo 11 donde dice que a nadie se le puede discriminar, donde nos dice que los derechos son de directa e inmediata aplicación, donde dice que precisamente se debe aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos, son los que van a guiar todo proceso. Y en ese sentido usted tiene en el 75 el tema de que la justicia debe, o la tutela judicial efectiva, debe ser, digamos, imparcial, debe permitirse en igualdad de armas, es que cabe la expresión, y tenemos un 76 que guía todo proceso, y principalmente en el proceso penal, en donde se debe cumplir el tema del 76.2 con respecto a la presunción de inocencia, el 76.3 en torno al procedimiento claro que existe, la no violación de pruebas, el 76.4 y el 76.7 con respecto al derecho a la defensa, tanto como principio, pero también como derecho, que claramente delimita el tema del debido proceso. Ahora, está claro que esto es lo que nosotros tenemos que buscar aplicar en el marco precisamente de nuestra litigio, digamos, diario.
el 77 con respecto a los procesos penales. Y claro, ya la invitación no como convidado de piedra de la víctima, que en el 78 se le permite y se visualiza lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de distintas sentencias ha dicho, verdad, justicia y reparación. Y en el 424, 425, la aplicación o la incorporación del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué digo que estas partes o estos artículos son importantes? Son importantes porque de estos se permite aplicar, exigir, pelear el tema del, digamos, el cumplimiento en el proceso penal por parte de los jueces, de los fiscales y demás operadores con respecto al tema de la justicia penal. La parte dogmática del código. Ustedes van a encontrar desde el artículo 1 hasta el artículo 44, 45, una visión, lo dice Ramiro Ávila, no lo digo yo, y claro, Ramiro Ávila hace un estudio muy importante y comparto plenamente lo que él dice, que esa primera parte que fue recogida del anteproyecto y que se salvó de este anteproyecto de Zaffaroni y Ramiro Ávila y el otro autor, de alguna manera se asentaron en estos artículos del COIP. Entonces, siempre veamos primero lo que dice el preámbulo del COIP. El preámbulo del COIP habla de la constitucionalización del derecho penal. El preámbulo del COIP habla del derecho penal que busca un equilibrio entre las partes, el derecho del procesado, el derecho de la víctima. En la parte dogmática del COIP le va a hablar a usted también de la mínima intervención penal. Y así tenemos un artículo 1 que nos dice hay que normar o este código está creado para normar el poder punitivo. El artículo 2 le dice, oiga, este código seguirá por lo que dice la Constitución e instrumentos internacionales. Entonces, oiga, vamos a irnos. Entonces, si usted me dice artículo 1 y artículo 2, esto va a limitar al poder punitivo, está claro que tiene que aplicarse el Estado constitucional de justicia y de derechos, el artículo 76 con respecto al debido proceso, bloque de constitucionalidad 424, 425, y claro, el artículo 3 me habla de la mínima intervención penal. El derecho penal es fragmentario y subsidiario. Artículo 195. Claro, la Fiscalía lleva la investigación, pero la Fiscalía también debe ver que la mínima intervención penal está en donde sí el Estado debe perseguir delitos y donde no debe perseguir delitos. Eso es obviamente un aspecto fundamental, digamos, transversal en el ámbito del derecho penal mínimo, en el ámbito del garantismo penal. Porque claro, el derecho penal mínimo no es una creación del poder punitivo, es una creación del garantismo penal y que lo tenemos establecido en la Constitución y claro, usted puede buscar que se aplique. En el artículo 4 está una visión justnaturalista, podríamos decir, de la dignidad humana. Esto, digamos, de alguna manera proviene de la visión alemana con respecto a la dignidad humana. Entonces, una dignidad humana, ¿qué quiere decir? A mí, en cualquier proceso penal, sea víctima, sea procesado, se me tiene que tratar de manera digna y obviamente garantizar mis derechos. Derechos que están establecidos no en el COIP, sino en la parte dogmática de la Constitución de la República del Ecuador. Y claro, el artículo 5 es fundamental también para el trabajo nuestro como abogados, porque aquí se reflejan también principios procesales tales como el de favorabilidad, el indubio pro reo, la duda razonable, el principio de objetividad con el cual debe actuar Fiscalía General del Estado, el principio de concentración, de inmediación, de mínima intervención penal. Entonces, principios procesales que están en la Constitución, pero que también se reflejan en el marco del Código Orgánico Integral Penal y que deben ser aplicados y también deben ser debatidos y peleados en el marco precisamente del proceso penal. ¿Por qué? Porque esto es parte de la seguridad jurídica del Estado, la seguridad jurídica más bien, y que desde la perspectiva del artículo 82, que también es visto como un principio y un derecho, debe ser irrestrictamente aplicado por todos aquellos que están inmiscuidos en el tema de la función judicial. Artículo 6, artículo 7, artículo 8, 10, 11, 12, que refleja también esta posición que yo he dicho. Pero un artículo importante también es el artículo 13, la interpretación de los tipos penales o la interpretación con respecto a elementos procesales, la interpretación en función de lo que más se acople o más se acerque a lo que dice la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales. Y esto tiene que ser peleado, porque muchas de las veces las interpretaciones que realizan jueces o pueden realizar inclusive fiscales van más allá de lo que plantea la Constitución de la República del Ecuador o los instrumentos internacionales o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese sentido, el artículo 13 es un elemento, digamos, es un instrumento o herramienta fundamental para poder pelear aquellas interpretaciones en mala parte que precisamente no permiten el balance procesal del ámbito.
Por otro lado, Y está adicional, por obviamente cierto, el que... tema del Ah, artículo 32 al 38. Entonces, cuando yo dije que el derecho penal tiene que ser visto, o es visto también, como lo dice Zaffaroni, como dogmática penal, esta nos permite también enfrentar el punitivismo. ¿Por qué? Partiendo de que, digamos, el delito es un comportamiento típico, antijurídico y culpable, estas categorías dogmáticas, como lo dice Zaffaroni, como también lo plantea de una manera Roxig y varios autores, es aquel que detiene el poder punitivo del Estado. Y detiene el poder punitivo del Estado desde su irracionalidad. Entonces, vea, si un acto está, digamos, establecido o viene de ausencia de acto, que puede ser de movimientos reflejos o estados de inconsciencia, oiga, usted no me puede condenar por un acto u omisión que efectivamente viene del marco de un estado de inconsciencia, que es un instrumento de la dogmática penal. O, por ejemplo, en la tipicidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es la adecuación de la norma en abstracto o la, digamos, la conducta humana a la norma en abstracto. Entonces, esa tipicidad debe cumplir los presupuestos de sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico protegido y objeto material y elementos secundarios. Y claro, y cuando hay incumplimiento, hay error de tipo vencible o invencible, eso también nos permitirá entender que la tipicidad puede ser o culposa o puede ser, digamos, ni culposa ni dolosa en el caso del error de tipo invencible, en el marco, inclusive de entender el dolo. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Nos preguntaremos, para contener el poder punitivo del Estado y no tener una visión causalista del delito. Entonces, muchas de las veces pasa, yo suelo poner este ejemplo en clases, en el caso de la tipicidad del error de tipo. Por ejemplo, yo voy a una discoteca y, digamos, donde solo van mayores de edad, me conozco una muchacha, un muchacho, y digamos, puedo estar incurso en un delito de estupro después de aquello. Sin embargo, puede ser que por esa circunstancia esté actuando error de tipo sobre el elemento objetivo del sujeto pasivo. Y eso debe ser demostrado en el ámbito de la dogmática penal. Claro, para el poder punitivo, irracionalmente va a decir tienes que ser culpable desde la perspectiva causal. Pero si usted utiliza la arma de la dogmática penal que está refrendada en el ámbito del Código Orgánico Integral Penal con respecto a la tipicidad en el error de tipo, puede permitir que obviamente usted salve el caso y en este sentido, con esta herramienta que le da el código, puede enfrentar al punitivismo desbordado o que quiere desbordarse. Un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos el tema de la antijuridicidad. La antijuridicidad vista desde dos, digamos, prismas. Desde la formal, que es la violación de la norma penal, y la material, que tiene que ver con la lesividad. ¿La lesividad en qué? Obviamente de que se ha lesionado el bien jurídico tutelado o en este marco se ha puesto en real peligro al mismo, bajo el parámetro de delitos de peligro abstracto o concreto. Entonces, claro, está la legítima defensa, el estado de necesidad, digamos, justificante, están las órdenes legítimas de autoridad, etcétera. Entonces, hay causas de justificación que nuestro código nos permite, que la dogmática inclusive también se establece como actividades lícitas y que obviamente nosotros podemos jugar con aquello para contener ¿qué? Para contener también el poder punitivo del Estado. Y obviamente tenemos la culpabilidad como última categoría dogmática del delito que también nos permite entender o disminuir o detener el poder punitivo del Estado en el ámbito de la imputabilidad como primer elemento o el segundo elemento con el conocimiento de la antijuridicidad del actuar, que está vinculado al error de prohibición directo, indirecto o el error de prohibición directo vencible e invencible y el error de prohibición indirecto sobre el tema de las causas de justificación, que muchas de las veces no utilizamos esta herramienta para contener también el poder punitivo y que está ahí en el código y que nos permite pelear con respecto a las causas de inculpabilidad. Entonces, para finalizar, nuestro derecho penal o el derecho penal actúa cuando el sistema falla, eso está claro. El poder punitivo, digamos, o el derecho penal actúa cuando no existe políticas públicas que de alguna manera prevengan el delito. Pero en el Ecuador también debemos entender que estamos en el garantismo penal y punto. Pero en este sentido hay un problema. El problema es que tenemos política criminal que se elabora desde el populismo penal. Los tipos penales, las leyes penales, siguen siendo reflejo del populismo de nuestros politiqueros y obviamente de lo que a veces quieren los, digamos, aquellos sectores que pretenden sostener el status quo. En ese sentido, requerimos una política criminal que elabore o se elabore, digamos, tipos penales desde la perspectiva criminológica, digamos, con elementos propios, digamos, con estadísticas, con datos,
sobre bienes jurídicos que deben ser protegidos, sobre un análisis sociológico y sobre el tema del objeto del derecho penal y obviamente los fines de la pena. Deben ser proporcionales las penas. Esto no existe ahora. Estamos incrementando penas exageradamente y eso va a significar que tengamos más presos en las cárceles y no vamos a ganar nada. Digo yo, debemos ser activos y luchar en la academia, en los tribunales y en la calle. Claro, ¿por qué también en la calle? Porque en la calle se ganan los derechos peleando y tampoco se ha dado nada gratuito. Al finalizar, solamente el deporte, la educación, la salud, el trabajo, la vida digna nos salvará de la calle. Por eso al inicio ponía esa frase que precisamente representaba a esta deportista. Cuando le demos una vida digna a la gente, estaremos hablando de un derecho penal mínimo. Pero mientras tanto, seguiremos en estos mismos debates que lamentablemente nos tendrá que llevar a la práctica penal, a seguir, digamos, debatiendo y conversando en estos escenarios. Entonces, considero que nunca debe ser, digamos, aislado el análisis del derecho penal, porque obviamente el derecho penal es un saber de la realidad social. Y en este contexto social, obviamente requerimos mejores políticas públicas para enfrentar de alguna manera el punitivismo y obviamente el populismo que hoy viene ganando la batalla. Sin embargo, también desde el garantismo debemos seguir defendiendo los postulados que planteó Montecristi y una parte importante del Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias y una linda noche.